Hola a todos y bienvenidos a nuestro evento virtual. Muchas gracias por haber sacado tiempo para acompañarnos. Hoy comentaremos cómo la IA puede impactar positivamente en la atención al cliente, qué nos ofrece Zendesk en este ámbito y algunos ejemplos reales de haber apostado por la IA entre nuestros clientes. Bueno, antes de nada me presento. Mi nombre es Débora Sánchez, yo soy consultora senior especializada en atención al cliente en Redca. Pero bueno, hoy realmente el protagonista es nuestro invitado, quien gestiona las operaciones de Zendesk en el sur de Europa. Alberto, bienvenido. ¿Te importaría presentarte para aquellos que no te conocen? Muchísimas gracias, Débora. En primer lugar, agradecer al equipo de Redcar la invitación a este webinar y es un placer estar aquí con vosotros contando cuál es el punto de vista de Zendesk respecto a la experiencia de cliente influenciada por la inteligencia artificial. Como decías, mi nombre es Alberto Becerra, responsable para las operaciones de Zendesk del sur de Europa. Llevo 7 años en la empresa y he visto toda la transformación que tanto la industria de la experiencia de cliente como Zendesk está llevando a cabo para adecuarse a esos nuevos requerimientos. Y como decía, un placer compartir con vosotros y con la audiencia estos 45 minutos. Gracias, Alberto. Bueno, por mi parte he comentado sobre mí, pero me gustaría un poquito comentar sobre RedCap, ¿vale? Que es una consultora española, partner premier de Zendesk desde 2017, que ha llovido un montón. Me acuerdo Bastante, cuando ¿eh? empezamos, ¿verdad? Que éramos bastantes poquitos partners en España y cómo hemos evolucionado durante todo este tiempo. Y nada, con muchísimos proyectos implantados desde entonces y yo con la suerte de haber gestionado muchísimos de ellos y haber visto cómo también nuestros clientes van creciendo y evolucionando con la herramienta, que es muy, muy importante. Fuimos también galardonados como el mejor partner de implementación del año y bueno, aquí os pongo una foto de los compañeros. Esto es parte del equipo, pero no todos, porque tenemos también oficinas en distintas partes de Europa y en Reino Unido. Y Alberto, este año cumplimos 20 años, es nuestro 20 aniversario. Maravilloso. Realmente, lo que comentaba al inicio, desde que arranqué en Zendesk habéis sido un partner estratégico para nosotros, un partner fundamental y con una calidad humana excepcional. Así que un placer compartir, al menos yo en mi caso, 7 de esos 20 años trabajando codo a codo con el equipo Redca. Igualmente, ya sabes que es mutua. Bueno, si te parece, pasamos a ver la agenda de hoy, que se va a Venga, dividir en arranquemos. unas 4 partes, ¿vale? Comenzaremos con una sesión de preguntas y respuestas sobre el futuro de la atención al cliente a nivel más genérico, si te parece, y luego veremos también qué es lo que nos ofrece Zendesk. Ahí contaré un poquito más con tu expertise y cómo se utiliza y los distintos ámbitos de aplicación, porque al final no es lo mismo, ¿vale? Es decir, no solo a veces la IA se entiende como cómo podemos ayudar al cliente final, pero también tenemos otros ámbitos en los que podemos ayudar y qué resultados podemos esperar, ¿vale? Entonces, además, tenemos una serie de casos de uso de algunos de nuestros clientes que me gustaría compartir con la audiencia, porque creo que son interesantes, ¿no? No solo ver lo que es la teoría de qué es lo que pueden tener, sino cómo lo han aplicado otros clientes. Así que si te parece, comenzamos, Alberto. A por ello. Vale, el futuro de la atención al cliente. Aquí te diría que creo que estaremos de acuerdo en decir que cada uno tiene una definición diferente de lo que es la inteligencia artificial y que eso depende de distintos factores, como la experiencia previa que has tenido, tu puesto de trabajo, el rol que tengas dentro de tu organización. Todos tenemos distintas interpretaciones que además han ido cambiando a lo largo del tiempo. Al final, a lo mejor era un poquito más aterrador y era como todo: "Oh, esto no está controlado". Y no, realmente ha habido una gran evolución de la inteligencia artificial y ya no solo se piensa en automatizar, sino que se piensa en empoderar, se piensa en resolver, vamos a verlo un poquito más adelante. Pero bueno, me gustaría saber cómo definirías tú la inteligencia artificial en la experiencia del cliente en este momento. Vale, coincido contigo. Probablemente la definición que vaya a dar yo ahora haya parte de la audiencia que esté en desacuerdo o que
quiera matizar puntos, ¿no? Pero a grandes rasgos, para poner una base en la cual podamos seguir trabajando, yo definiría la inteligencia artificial como toda esa capa tecnológica que aporta inteligencia a las empresas para mejorar tanto procesos como experiencias de sus clientes a la hora de interactuar con la empresa, ¿no? Es decir, lo has definido bastante bien. No se trata solo de automatizar esas tareas sencillas y repetitivas que nos generan un sobrecoste operacional y aportan cero valor a la experiencia, sino también es la parte tecnológica que nos ayuda a entender mucho mejor al cliente, a la parte tecnológica o la capa tecnológica que nos ayuda a entender o anticipar las necesidades y sobre todo que nos ayuda a ir mejorando constantemente las interacciones que tiene la empresa con sus clientes, ya sean humanas o ya sean automatizadas a través de agentes digitales o los antiguos chatbots, ¿vale? Es una definición un poco amplia, pero quería puntualizar en esa base. Capa tecnológica que aporta una inteligencia adicional a las operaciones respecto a la interacción con nuestros clientes, para dotarlos de la mejor experiencia posible. Totalmente de acuerdo. Hemos pasado, diría, de decirle al cliente: "Hey, aquí te puedes autorresolver esta pregunta", a decirle: "Hey, esta es la respuesta, y este es el canal que tú has decidido que quieres utilizar para preguntarme, así que aquí la tienes". Ujú, De forma mucho más eficiente, no se guía tanto. ¿Se guía al cliente? Se puede guiar al cliente, sí, pero no vamos a hacerle que se lea una serie de información que a lo mejor eso lo puede hacer la inteligencia artificial y generar mm, automáticamente esa respuesta, sin necesidad de que el cliente tenga que leerse nuestros artículos, por muy, por muy bien que estén, ¿no? Entonces, es bastante relevante el hecho del cambio de mentalidad, em, en cuanto a, venga, esta vez vamos a darle al cliente lo que necesita en el canal que necesita. Pero para eso tiene que haber también un cambio de mentalidad a nivel de empresa, ¿no? Tengo que poder yo decidir, voy a empezar a ofrecerle este tipo de servicio a mi cliente. Y la verdad es que estamos viendo que muchas empresas que se están lanzando a utilizar la inteligencia artificial. Pero bueno, para mí sería bastante interesante escuchar tu visión sobre por qué la inteligencia artificial en la atención al cliente es un tema tan sumamente relevante actualmente. ujú. Sí, a ver, al final creo que lo podemos mirar desde dos prismas fundamentales, ¿no? El prisma interno, el prisma operacional de la empresa. La inteligencia artificial nos está ayudando a reducir mucho los costes operativos, como decía, de interacciones o puntos de contacto de poco valor, ¿no? Todo esto que has comentado por ejemplo, el enrutamiento de las peticiones. Históricamente se ha tenido una persona haciendo un enrutamiento de asignación de tickets en base a skills, lenguaje, categoría, prioridad. No, esto es algo que, aparte de impactar negativamente en los tiempos de resolución, también es un sobrecoste que no está aportando mucho valor a la cadena de la vida de contacto de cliente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la empresa, les está mejorando la eficiencia operacional y le está ayudando a conseguir una reducción de costes inmensa. Por el lado de los consumidores, por el lado de las personas que interactuamos con las empresas, evidentemente se nos está dotando de una calidad de servicio muchísimo más amplia, ¿no? Y tú has puesto el ejemplo de la autogestión. La autogestión ha sido algo básico durante los últimos años, pero es cierto que estamos haciendo al cliente trabajar. Oye, léete este artículo si quieres solventar Efectivamente. tu incidencia. Es que no voy a estar leyendo 20 párrafos cuando puedo sintetizarlo haciendo una pregunta con un lenguaje nativo y con un lenguaje que cualquier persona puede entender, ¿no? Es decir, voy a usar toda esa base de conocimiento para darle una respuesta instantánea al cliente. Porque todos somos consumidores y estamos viendo que nuestras expectativas van increciendo, nuestra paciencia cada vez es menor. Entonces, desde el punto de vista de la calidad del servicio, somos mucho más exigentes que de lo que éramos hace un par de años, ¿no? Y en este punto, la inteligencia artificial está mejorando y está ayudando mucho a las empresas a dar esa calidad del servicio que antiguamente no podían dar, ¿no? Yo creo que este es el punto clave de relevancia de la tecnología.
de la inteligencia artificial para la experiencia del cliente. Es más, te diría, Alberto, que, las empresas, pues, se encuentran en distintas etapas en cuanto a la adopción de la IA. Hay empresas que se han lanzado de golpe, hay empresas que se lo están pensando un poquito más, porque para algunas empresas, pues, todavía hay, incertidumbre. Entonces, sabemos que la IA ha cambiado mucho en estos últimos 7 años, pero ¿cómo crees que evolucionará en los próximos 2, 3 años? Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, a ver, evidentemente no soy un oráculo, pero puedo analizar un poco la tendencia de lo que estamos viendo en los últimos años y sobre todo en la aplicación por parte de nuestros clientes, ¿no? Creo, y lo has definido bien, creo que estamos en una fase beta, una fase experimental, que es importante que las empresas entiendan y analicen dónde pueden aportar más valor. La aplicación de la IA puede aportar más valor a esa experiencia, ya sea operacionalmente hablando, ya sea como la construcción, creación de más experiencia. Pero sí que diría que algo que vamos a ver a corto plazo, estos 2, 3 años, es la integración por parte de la IA de sistemas internos, ¿no? Una integración mucho mayor con sistemas de CRM, eh, una, un volcado de datos históricos para incrementar la eficiencia del modelo de datos, la construcción de señales en tiempo real para que los agentes puedan tomar acciones inmediatas en cuanto estén teniendo una conversación o una llamada. Es decir, decisiones mucho más inteligentes, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo una IA mucho más generativa, más contextual, más predictiva, que reacciona, ¿no? Yo creo que en los próximos años, o incluso ya lo estamos empezando a ver, una IA que anticipa, una IA que toma decisiones, no solo crea y da información, ¿no? O sea, lo que todo el mundo, si digo la palabra agentic que hay, va a sonar familiar, ¿no? Esto se basa en lo que comentaba previamente, ¿no? La integración de datos, la conexión con sistemas internos, es decir, la capacidad de razonar y tomar decisiones y no solo de presentar información o dar respuestas de forma contextual, ¿no? Yo creo que los modelos también van a ser mucho más estructurados, mucho más eficientes y también por el punto de la regulación, creo que también vamos a ver híbridos entre sistemas en los que sean full generative, ¿vale? Y otros sistemas que sean, como decía, mucho más estructurados, más controlados, que así aseguren que las empresas tienen el control y la calidad en cada una de las interacciones, ¿no? Yo creo que el mundo a ese modelo híbrido para asegurarnos, como decía, por un lado, eficiencia, por el otro lado también control y calidad de la interacción. Basado en tus palabras, puede que haya gente que se pregunte, bueno, si ya empezamos a hacer integraciones, a lo mejor no necesitamos a la gente que está en medio, que ahora recibe la petición, tiene que ir a ese tercer sistema a coger información, si a lo mejor directamente el cliente puede hablar con mi backend, a lo mejor ya sabe cuál es el estado de su pedido o cuál es cualquier otra cosa que necesite en ese momento, ¿no? Y hay empresas que se han planteado, bueno, pero es que eh, esto realmente de la inteligencia artificial podría llegar a reemplazar a parte de mi equipo, sobre todo quizás a los jefes de equipo como que son, están muy basados en eso, en su propio personal y piensan que a lo mejor esta inteligencia artificial pues puede suponer reducción de personal, ¿no? Realmente no se trata de eso. De lo que se trata es de que podamos empoderar a los agentes, al personal, de forma que puedan dedicarse a tareas que realmente aporten valor, no tareas repetitivas ni cosas que no necesitamos. ¿Para qué necesita saber un agente cuál es el estado del pedido? Cuando es algo que sí que puede a lo mejor acceder, el cliente directamente. La gente no aporta nada, ¿no? Pero sí que pueden tener tiempo en ese caso, de realizar otro tipo de tareas en las que sí aporten valor. Porque hay tareas que solo puede realizar un humano y eso al final es así, o sea, esa empatía la demuestra un humano. A veces necesitamos tener a alguien detrás con quien hablar, es no simplemente pues, una pregunta con una respuesta rápida. Entiendo que al final supone, pues eso, como decía, empoderar a los agentes no tiene por qué suponer una reducción de personal. ¿Estás conmigo? Correcto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Fíjate, por hacer un pequeño comentario a tu afirmación, con la cual coincido,
Al final la volumetría de las interacciones va increciendo, ¿no? Es decir, si nos basamos en el último CX Report de Zendesk de hace un par de meses, del 2024 al 2025 ha habido un incremento de interacciones a nivel medio de un 35% de forma anual, ¿no? Y se estima que en los próximos 5 años ese número pues, se triplique, ¿no? Estamos encontrándonos en un modelo en el cual vemos que la volumetría de interacciones que sufren nuestros contact centers, nuestros centros de atención al cliente, está exponencialmente creciendo. Como decía previamente, la paciencia o los tiempos de respuesta que los clientes necesitamos se ven reducidos, ¿no? Aquí es donde la inteligencia artificial va a aportar ese valor y no es quitar personas, sino es, como tú bien decías, capacitarlos, darles las herramientas para que hagan su trabajo de forma más eficiente, más rápida y quitarle toda la capa repetitiva, automática y básica, que lo que hace también es que su trabajo sea muy tedioso, ¿no? Le estamos haciendo que se enfoquen en lo que realmente hacen bien, que es aportar empatía, entender al cliente, hablar, transmitir confianza y al fin y al cabo ser la cara visible de una empresa que va a ayudarlos a resolver una incidencia, ¿no? Entonces, yo coincido contigo que a día de hoy esa sustitución de personas por IA es el mensaje, por decirlo así, el que más vende, ¿no? Pero yo considero que si estamos haciendo uso de la IA de forma correcta, deberíamos estar capacitando a nuestras personas para que trabajen con estos componentes de inteligencia artificial para ser más eficientes y anticipar el incremento de interacciones que se estima en los próximos años. Este sería el enfoque y esto es una opinión a título personal de Alberto, ¿eh? No es la opinión de Zendesk, que puede coincidir, pero es mi opinión a nivel personal. Has sacado un tema que me ha parecido interesante, que es, hay empresas que también piensan, bueno, la inteligencia artificial, yo tengo una imagen de marca formada, tengo una confianza de mis clientes, y pueden pensar que a lo mejor la inteligencia artificial no puede ser capaz de continuar con esta imagen de marca, o mejor con esa confianza del cliente, ¿no? Como que pueda a lo mejor, boicotearlo un poco, si queremos decirlo así. Pero no tiene por qué ser así, ¿correcto? O sea, la inteligencia artificial puede ayudar a mantener esa imagen de marca y esa confianza que tienen nuestros clientes en nuestra marca. Correcto. No, totalmente de acuerdo otra vez. Para que te hagas una idea, la clave eh, se basa en lo que comentaba previamente, ¿no? Ese modelo híbrido en el cual yo tengo una IA generativa que se basa en contenido o modelos controlables por parte de la empresa, es decir, eh, contexto, datos, todo forma parte de nuestra base de información, con lo cual no estamos haciendo que la IA pueda tener alucinaciones o se salga de script, ¿no? Para dañar la marca. Eso por un lado. Pero luego también está el otro modelo controlado, estructurado y controlado que yo decía que comentaba previamente, ¿no? En el cual garantizo que cada uno de los pasos de la interacción que está teniendo el cliente va muy alineada a lo que yo he marcado previamente, ¿no? Porque considero que ese punto de interacción es un punto crítico y no quiero que la IA generativa tome control, sino quiero seguir controlando ese modelo. ¿Quiere decir que es una tarea manual, que es una tarea humana 100%? No, es una tarea que va a ser asistida por parte de la IA, pero que la persona, la gente, va a seguir estando en el driving seat, ¿no? Va a ser tener el control, ¿no? Es lo que conocemos como copilot dentro de Zendesk, ¿no? Es decir, estoy empoderando y capacitando a la gente para que sea el que tome decisiones porque no quiero dañar mi marca, ¿no? Eso es un poco como decía, el modelo híbrido, que es el modelo preferido por las empresas que ya tienen cierto grado de experimentación y están con un nivel de madurez digital en cuanto a la aplicación de IA en sus procesos bastante amplio. Correcto, pues mira, ya que has empezado a comentar qué significa Zendesk Copilot, si te parece, comenzamos la siguiente sección en la que nos adentramos un poquito más en Zendesk AI y empezamos a comentar todos los productos, cómo podemos sacar partido de estos productos.
te dejo un poquito a ti más la palabra y Perfecto. vamos comentando. Vale. Vamos a ver muy brevemente una pequeña introducción al mundo de Zendesk AI, ¿no? Solo por contextualizar, aunque lo hemos estado viendo previamente, el momento es ahora. La información o el uso de la IA en los procesos de experiencia de cliente son claves, básicamente porque está atacando tres pilares fundamentales desde el punto de vista del cliente. Por un lado, es algo instantáneo. Como decía, los clientes no tienen ya la paciencia para estar esperando 2, 3 días por una resolución, ¿no? La gente, entre los que me incluyo, queremos respuestas instantáneas, inmediatas, muy rápida, independientemente del canal que usemos, ¿no? Segundo, no queremos, como hemos visto previamente con tu ejemplo, Débora, no queremos leer artículos infinitos, no queremos estar eh, viendo información genérica, queremos un servicio personalizado que se ajuste a el producto que tenemos, el servicio que hemos contratado, el tiempo que lleve trabajando con la empresa y mi categoría de cliente, ¿no? Es decir, que estemos adaptando el contexto a las necesidades particulares e individuales de la persona, ¿no? Y por último, que sea 24/7, ¿no? Vivimos en un mundo que va a una velocidad endiablada. Esto de 9 a 5, hace muchos años que ya se terminó, ¿no? Estamos constantemente activos. Hay gente que está online haciendo compra a las 2 de la mañana y hay gente que a las 6 de la mañana está también haciendo compra, ¿no? Entonces, nuestra buyer persona está constantemente conectado y requiere una conexión constante, una interacción constante en puntos críticos, que es cuando tiene una incidencia, cuando tiene un problema o cuando tiene una consulta, ¿no? Teniendo en cuenta esto, vamos a ver que la parte de IA, como he definido inicialmente, no es un componente, ¿no? Es un conjunto de tecnologías aplicadas que lo que hace es que la parte operacional que tengamos sea mucho más ágil, más eficiente, más, y voy a usar otra vez la palabra inteligente aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Zendesk aporta esa capa de inteligencia artificial para mejorar tanto procesos externos como procesos internos, apoyándonos o ayudando en lo que decía originalmente, ¿no? Buscando la eficiencia operacional, la reducción de costes, la mejor consecución de procesos internos con crear una experiencia única, memorable, personalizada, con un grado alto de empatía que haga que los clientes se sientan cómodos con la marca. Muy a modo resumen, lo vamos a ver y lo estamos viendo en este ciclo de vida de un cliente, ¿no? Vamos a ver cómo la IA no solo toma lugar en la parte original, la parte que es la más visible de todos, ¿no? Que es la típica del agente digital, bueno, el evolutivo del chatbot, sino Correcto. vamos a verlo el proceso desde que alguien abre una incidencia, lo que vemos aquí como incoming issue, hasta que alguien en su encuesta de satisfacción nos da un alto grado, ¿no? Como podemos ver, la capa de IA de Zendesk está aportando valor, está tocando todos y cada uno de los puntos de contacto de la vida de esta resolución, ¿no? Desde el punto de vista de la automatización, la categorización o enrutamiento de la petición en base a la naturaleza de el issue, la persona, el idioma, la prioridad, en base a cualquier categorización que tengamos en cuanto a esa persona, es decir, lo que decía previamente de anticiparnos o conocer al cliente, lo vamos a automatizar, con lo cual aquí ya estamos reduciendo tiempos de gestión, ¿no? Vamos a resolver esa incidencia también de una forma o automatizada, es decir, lo que comúnmente denominamos el agente digital, es decir, ha habido una interacción 100% automática, no ha habido nadie por detrás, ¿no? Con una definición de reglas de proceso más la IA generativa, somos capaces de darle una respuesta automática a ese cliente, o, como hemos visto previamente, aquellas incidencias que tengan un mayor grado de complejidad o que requieran la parte empática de una persona, una resolución humana. En esta resolución humana es donde entra Copilot. Es decir, yo
como agente digital interno, voy a apoyar o a darle sugerencias al agente humano para que su resolución tenga el mayor ratio de valoración posible a nivel positivo, la mayor agilidad y eficiencia a nivel interno y sobre todo que garanticemos que está resuelto, ¿no? Y por último, la parte fundamental, ¿no? Medimos mucho siempre la calidad del servicio, la calidad del servicio, la calidad del servicio con encuestas de satisfacción, pero nunca medimos internamente cómo es la calidad de la interacción desde el punto de vista del, ya sea la gente o ya sea la gente digital, ¿no? Es decir, lo que llamamos QA and Analytics. En este sentido, la IA también nos va a permitir parametrizar y valorar el 100% de las interacciones que nuestros agentes, ya sean personas, ya sean AI agents, tiene. Y al nivel de mejorar esa calidad del servicio, también podemos tener los insights o la analítica para definir, oye, en esta parte del proceso, originalmente siempre tenemos un AI agent teniendo el control. ¿Por qué no probamos meter una persona? ¿No? Nos va a permitir jugar con esas variables de quién hace mejor su trabajo en qué parte del proceso, adaptarlo y seguir mejorando desde el punto de vista otra vez desde la eficiencia interna y también desde el incremento de esa calidad del servicio, ¿no? Por Alberto, último, si dime. me permites, un inciso aquí. Realmente es un gran salto en este campo, porque antes se cogían conversaciones aleatorias que probablemente no estuviesen reflejando la realidad del servicio que se estaba dando. A lo mejor cogemos 3 malas o cogemos 3 Correcto. buenas, no sabemos realmente qué es lo que se estaba ofreciendo, ¿no? En cuanto al servicio, cuál es realmente la calidad. Y además ahora no solo se trata de llamadas, o sea, es decir, podemos analizar las interacciones que se llevan a cabo por distintos canales de la misma forma. Y llegar hasta el Correcto. 100% de las interacciones es algo que era totalmente inviable, o sea, no es posible sin inteligencia artificial. A mí me parece un salto brutal Sí, en este sentido y como bien comentabas, todo eso nos aporta una información tan sumamente relevante como para poder coger y revisar procedimientos, ver en qué podemos mejorar, ¿no? O sea, toda 100%. la inteligencia artificial aporta muchísimo en cada uno de los puntos, pero quizás en este es, totalmente imprescindible si se quiere llegar, como decíamos, a saber realmente todo el servicio que estamos dando, Eso es. o sea, llegar a un 100% es imposible de otra forma. Correcto, 100%. Al final, si lo piensas bien, históricamente el QA process se ha hecho de una forma manual, muy rudimentaria y es inviable, ¿no? Piensa que hay empresas que tienen 10 millones de interacciones al año, hay empresas que tienen un medio millón de interacciones mensual. Es una volumetría enorme para que una persona tenga que ir una por una leyendo cada una de las interacciones. Por eso se hace un scoping, se cogen algunas aleatorias y se extrapola la calidad del servicio a lo que encontremos. Pero teniendo la inteligencia artificial que puede hacer esto de forma automática, nos garantizamos que vemos todas y cada una de las interacciones y lo mejor de todo, que damos el feedback necesario a cada uno de los agentes que tenemos en base a su histórico de interacciones real, ¿no? O sea, para mí, coincido contigo que es una de las grandes olvidadas del impacto de la IA, ¿no? Medir la calidad del servicio y creo que nos aporta un valor diferencial, ¿no? Por resumir esta parte que es clave, ¿no? El tema de gobernanza de datos y seguridad de datos, ¿no? Un tema también muy, muy importante a la hora de tener en cuenta. Eh, Fíjate que desde Zendesk, a la hora de hacer o de la mejora de los modelos de datos, única y exclusivamente vamos a permitir al cliente que decida si quiere usar sus datos para seguir mejorando el modelo o le vale bien con el modelo preentrenado que le presentamos, ¿no? Entonces, también para aquellas empresas que tengan cierto miedo, cierto o a nivel legal estén en una industria con un alto nivel regulatorio del tratamiento de datos, tienen la seguridad de que sus datos no están siendo usados para mejorar o entrenar el modelo, ¿no? Con lo cual garantizamos ese nivel de confidencialidad y ese nivel de precisión de datos, ¿no? ¿Qué nos hace diferentes? ¿No? Y esto creo que es algo, si la audiencia ya nos conoce, va a sentirse identificada porque los puntos van muy alineados a la hora de
desarrollar nuestra plataforma, creo que ha cambiado poco, ¿no? El humano siempre sigue siendo humano, tecnología por y para las personas, ¿no? Y esto hace también que nuestra IA esté diseñada para las personas. Como decía, por un lado, mejorar la vida de los agentes, ¿no? Capacitarlos, hacerles su trabajo más eficiente, no con el afán de reemplazarlos, sino con el afán de que tengan una mayor facilidad para hacer su trabajo, ¿no? Y por el otro lado también hacer la vida fácil al cliente final, ¿no? Crear experiencias. Como decía previamente, el cliente siempre es humano, las personas siempre somos personas, ¿no? Aunque haya veces que haya personas que no se comporten como personas, que esto es otro tema para otro webinar con carácter político, pero sí es cierto que la empatía va a estar ahí siempre, ¿no? Y a nivel operacional la eficiencia, ¿no? Esto es clave. Segundo punto que hace la IA diferencial. Fíjate que Zendesk llevamos muchos años en esto, ¿no? Nosotros en el 2028 vamos a hacer también 20 años de vida como empresa. Desde el inicio hemos sido una empresa por y para el customer service o customer experience. No hacemos ventas, no hacemos marketing, no hacemos cualquier otro software. Hacemos software para mejorar la vida de las personas a la hora de interactuar en los puntos de customer experience y de atención al cliente, ¿no? Con lo cual, todo nuestro modelo de datos se ha basado en un histórico anonimizado de esas interacciones previas, ¿no? Creo que es el mayor conjunto de datos específico de Customer Service que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Por terminar, la parte de la calidad del servicio, como decía, y esto es el punto que hemos visto antes, ¿no? Con un alto grado de precisión somos capaces de medir todas las interacciones de un contact center o de un centro de atención al cliente. Y lo que nos hace únicos, y muchos de los clientes que han confiado en Zendesk lo han hecho por este mismo punto. Fácil de implementar, con ayuda de expertos como vosotros, fácil de usar y evidentemente fácil de evolucionar, ¿no? Que como decíamos, vivimos en un mundo con un alto grado de innovación o una velocidad de innovación monstruosa. Entonces, es importante que la plataforma que tengas te permita adaptarte y anticiparte a esas demandas del mercado, ¿no? A mí me gusta, me encanta, sobre todo este punto, siempre digo, bueno, 2 puntos de los que has comentado. Uno, siempre digo, Zendesk es especialista en atención al cliente, zapatero tus zapatos, que muchas veces tenemos otras soluciones que sí que pueden ser muy valiosas y que pueden aportar mucho, pero en este caso Zendesk está especializado en este sector, ¿no? Que es un punto bastante favorable. Em y luego eso es, al final de lo que se trata es de que a través de, estar en conversaciones con expertos, pues podamos llevar a cabo una implementación que luego permita que esa empresa pueda seguir, evolucionando la herramienta de forma más autónoma, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que al principio, pues es una herramienta nueva que hay que saber, pues, configurar, que es que saber cómo se hacen las cosas, pero una vez ya, se forma parte de esta definición, mm, nuestros clientes, como forman parte tan importante de la definición, después de una formación, hay cosas que ellos mismos modifican, etc. Es decir, la facilidad, no solo para el agente, que tiene que estar delante de esa herramienta todos los días, que tiene Mm, una interfaz que es bastante fácil de utilizar, ¿no? mm, Pero también para aquella persona que tiene que administrar la herramienta, tampoco se lo pone eh, difícil, ¿vale? Es decir, me parece un eso punto es. bastante relevante. Eso es. No, totalmente. Y como comentaba, esto ha sido la directriz máxima desde que fuimos fundados, ¿no? Zendesk fue fundada con el objetivo de democratizar la atención al cliente para hacerlo fácil y sencillo, algo que debería ser fácil y sencillo. Y eso sigue formando parte intrínseca de nuestro ADN en cuanto a la evolución de la plataforma Zendesk, ¿no? O sea, eso no creo que cambie a corto plazo porque es la clave de lo que nos ha hecho llegar a donde estamos y es algo que cada cliente que usa Zendesk lo percibe como algo único y diferencial y se siente muy identificado con ese modelo, ¿no?
Fíjate, si por ir terminando, ¿no? Esta parte más de cuál es el punto de vista, cuál es la propuesta de valor de Zendesk en cuanto a la capa de AI. Por resumirlo, tres grandes grupos, ¿no? Que era una pregunta que me habías hecho antes. ¿Qué áreas o cómo podría impactar? Lo hemos visto en ese gráfico que he puesto de la vida del cliente, ¿no? Pero por agruparlo y para que la audiencia lo tenga muy, muy claro, oye, ¿dónde debería empezar a invertir la parte de IA? ¿No? O sea, pues hay tres grandes grupos, por agruparlo y por hacerlo más sencillo, hay tres grandes grupos. El primero, que es la parte de agentes digitales y autoservicio, es decir, todo lo que conocemos como los AI agents, como los evolutivos de chatbots, que lo que hacen es automatizar las experiencias de los clientes, es decir, reducir el número de interacciones que un humano a gestionar porque están todas automatizadas, ¿no? Este quizás el, como decía, el más visual, el que tiene mucho más ruido y el que Sí. los clientes con los que hablamos directamente quieren atacar a esta parte, ¿no? Porque es el que se percibe como punto de mayor valor, aunque también es cierto que si hablas con otros clientes una vez que han empezado a experimentar con esta parte, se dan cuenta de que los otros dos grandes grupos también tienen unos incrementos porcentuales de valor que no hay que dejarlos en una segunda o tercera etapa, ¿no? Pero el primero de ellos, automatizar esa experiencia, como decía, y si os dais cuenta, podemos llegar hasta un 80% de automatización de esas interacciones. Fijaros que decía que hay clientes que tienen 10 millones de interacciones al año. Somos capaces de reducir el 80% de esas interacciones. Es un dato masivo de eficiencia que cualquier Chief Operation Officer va a estar encantado de escuchar cómo podemos proponer ese valor, ¿no? El segundo es la parte de la operación inteligente de servicio, ¿no? Y esta es la parte más interna, ¿no? Lo que ponía el ejemplo de el enrutamiento automático de peticiones en base a una serie de parámetros predefinidos, ¿no? Es decir, lo que actualmente se ha hecho a nivel Tier 1 o triage para asignar las peticiones a los diferentes grupos en base al criterio del humano, ¿no? Ahora es algo que prácticamente no debería ser así, ¿no? Ya definimos esos procesos y que la inteligencia artificial sea la que enrute en base a ese entrenamiento que le hayamos dicho de idioma, capacidad, skill, prioridad, cualquier tipo de parametrización avanzada que hayamos hecho de las peticiones. Fijaros que aquí también conseguimos prácticamente un 85% de reducción de costes operativos, basados en esas ineficiencias, basados en esa reducción de tiempos de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es un área que, como decía, es menos visual que la anterior, pero fijaros, ese 85% de reducción de costes operativos por parte del reemplazo de procesos ineficientes es algo que vuelvo a repetir, es algo que impacta muy positivo en el departamento de Customer Experience, ¿no? Y por último, la parte del empoderamiento, que para mí esta es mi favorita, ¿no? Sigo creyendo, como hemos venido comentando durante todo el webinar, ¿no? Que para llegar a ese 80% de automatización hacen falta muchas integraciones, muchas pruebas y errores. No va a ser algo que lo consigamos de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que va a llevar tiempo. En ese tanto tiempo que lleva, necesitamos que nuestras personas estén capacitadas y sean capaces de hacer su trabajo con el mayor nivel de eficiencia o, como decía previamente, haber procesos específicos que queramos tener el control. En esos procesos tenemos que darle las herramientas y tenemos que capacitar a las personas, ¿no? Es la parte de ayuda, es la parte de copilot, es la parte en la cual la inteligencia artificial va a estar dando sugerencias a nuestros agentes para cuál es la mejor respuesta en base a esto, por qué no sugieres esto otro. Es decir, va a estar acompañando durante todo el momento a la gente y el agente va a ser el que tenga la capacidad de edición, aprobación o envío. Va a ser siempre la persona que tenga el criterio para interactuar con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Yo, que he sido becario en mi vida, me siento muy identificado. O sea, lo que ahora llamamos copilot, antiguamente se llamaba becario, ¿no? Entonces yo, como antiguo becario, me siento muy identificado con esta parte de copilot. Por último, que lo vamos a ver ahora, creo, mucho más centrado.
una serie de clientes en los cuales han conseguido estos objetivos empresariales que comentamos previamente, ¿no? Una reducción masiva de costes, incremento de satisfacción de cliente y al final lo que cualquier empresa quiere, ¿no? Seguir operacionalmente creciendo con una creación de valor para los accionistas, más clientes, mucho más contentos, pero sin tener que impactar en unos costes mucho más elevados, ¿no? Esto es una serie de clientes, pero ¿te parece, Débora, si lo vemos más desgranado por industrias, más que un grupo de logos con ciertos números ahí? ¿Te parece que lo veamos uno a Sí, uno? sí, por supuesto. Bueno, hemos querido traer unos cuantos de ejemplos basados en nuestros clientes, que ahí tienes unos cuantos de ellos, de distintas industrias y tenemos algunos en particular y luego tengo algunas que son un poquito más genéricos que los vemos muy a menudo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primero, que se trataría de Newcastle, ¿vale? Em, Trabajando con Newcastle, hemos llegado a implementar Zendesk en toda la organización para diferentes equipos. Hemos buscado optimizar sus procesos que provenían de una solución mucho más antigua, una solución de ticketing más antigua, y hemos intentado proporcionarles una serie de integraciones que ha sido algo que hemos comentado anteriormente para que su operativa sea muchísimo más eficiente, ¿no? Con la evolución de los productos de Zendesk, decidieron optar por Copilot y ha sido una gran revolución para ellos. Ha mejorado la experiencia de los agentes, pero a la vez, como ayuda tantísimo a los agentes, pues ayuda a mejorar la experiencia del cliente final, ¿vale? Te puedes imaginar que los seguidores y los socios de, de un equipo de fútbol, sea cual sea, yo creo, sí que quieren saber información cuanto antes, cuanto más información mejor, con lo cual el agente necesita conocer a este cliente, para poder dar una información rápida, necesita conocer a este cliente. Entonces las integraciones con su CRM, con su back office han sido súper importantes y además la IA ha podido, en función de eso, en función de tener esa información, ha podido ir recomendando, porque las recomendaciones no solo son en cuanto a sugerencia de respuestas, sino también, oye, esta situación ya la hemos vivido en este ticket y en este otro y en este otro ticket y ha aprendido de eso. Entonces ahora lo que está diciendo es, bueno, pues ya que lo solucionaste muy bien de esta forma, porque además podemos llegar a tener también el CSAT, ¿no? Las encuestas de satisfacción, que sepas que con esta respuesta o con este procedimiento se solucionó de forma bastante positiva, ¿no? ¿Por qué no utilizar eso? Hemos actuado de forma previamente que ha sido satisfactoria para el cliente final, ¿por qué no reutilizarlo, no? Entonces, ellos han visto, pues, una gran mejora en cuanto a la eficiencia, pero también una cosa súper importante para un socio, un seguidor de un equipo es, al final, el sentimiento es algo bastante ya sabemos que los futboleros son bastante apasionados, con lo cual, poder reconocer la intención, el sentimiento y la intención de cada una de estas interacciones ha sido muy relevante para hacer enrutamientos a los agentes necesarios en función de distintas cosas como, pues eso, habilidades, ¿no?, que comentábamos antes. Destacaría también el hecho de que hemos conseguido, por ejemplo, que haya más fiabilidad en esos datos. Es decir, como los datos son más fiables, hemos podido, como comentábamos antes, volver atrás, revisar, ver realmente aquello que se puede ir mejorando, porque al final la mejora continua es lo que hace que avancemos, ¿no? Entonces ellos, como digo, empezaron con la parte de Copilot, es decir, empezaron a empoderar a sus agentes primero, pero ahora están pensando en llevárselo al primer paso que tú comentabas antes, ¿no? A sus clientes, es decir, darles las respuestas en el momento, en el canal que necesitan, ponérselo un poquito más fácil y personalizar ese servicio, pero para sus clientes. Y estamos en esa fase. Lo importante aquí es la escalabilidad también, porque es un equipo que va creciendo y que ve que todo lo que vamos implementando, pues simplemente pueden escalarlo y no hay ningún tipo de problema, ¿no?
Entonces, para ellos ha supuesto lo que es la implantación de Copilot ha supuesto una gran diferencia, como decía. Sí. Y bueno, es una empresa bastante grande, digamos. Al final, una de las cosas que en este caso un club de fútbol tiene es que su base de clientes, sus fans, sus seguidores, es súper, como decías, ¿no? Muy emocional, necesita mucha empatía dependiendo de la situación deportiva del equipo. Pero Sí, tiene una cosa muy buena, ¿no? Eh, Puedes cambiar de banco, puedes cambiar de aerolínea, de marca de zapatillas, de marca de ropa, pero cuando eres fan de verdad de un club, eso va a ir siempre, ¿no? Y aportarle ese valor diferencial es parte de la responsabilidad del club, ¿no? De tener a su fan base lo más conectada y lo más feliz posible, más aún cuando se trata de incidencias básicas de, imagínate, ¿no? Me voy a ir a ver un partido con mi hijo y he tenido un problema con las entradas. Ahí la empatía tiene un papel clave, ¿no? Con lo cual, maravilloso lo que estés haciendo con el Newcastle. Genial. bueno, si te parece, pues pasamos a otra industria, por ejemplo, retail, que la hemos mencionado antes, que es de las que más está aumentando en cuanto pues eso, ¿no? El número de peticiones se están desbordando. Hay clientes que nos lo dicen constantemente y intentan buscar pues soluciones, ¿no? En este caso, Vivo Barefoot, que es una empresa de retail, nosotros les acompañamos en la evaluación de Zendesk AI. Es decir, querían ver desde Copilot hasta la IA avanzada que tenéis y empezamos a analizar pues, sus procesos, los obstáculos que tenían, qué objetivos tenían también y para ellos fue obvio que necesitaban dar un paso adelante, particularmente por el sector del que estamos hablando y por el volumen de consultas que estaban teniendo. Pero el problema es que no sabían por dónde empezar, ¿no? Entonces, ahí estábamos nosotros para un poco guiarles en cómo avanzar en este proceso, pero primero hay que conocer realmente todo lo que incluye su industria, por qué momento estaban pasando, etcétera. Entonces, en este sentido, como digo, querían llegar un poquito más allá e implementaron, pues, gracias a la IA fueron capaces de mejorar sus flujos de trabajo, ¿vale? Se rediseñaron procesos en base a lo que obtuvieron, los resultados que obtuvieron, y pudieron también obtener algo que no hemos comentado, creo que vagamente, el hecho de tener unos informes muchísimo más detallados, ¿vale? Es decir, que realmente nos aporten más. Antes hablábamos del tema de QA, pues igual, al final, cada interacción con el cliente, pues el poder tener más información para poder ellos ir mejorando. ¿Qué supuso esto? Pues reducción en los tiempos de resolución, reducción, mayor eficiencia de los agentes, pues también el CSAT mejoró, al menos tenemos información como más correcta, ¿no? Más certera. Y luego el tema de otra vez volvemos al tema de la escalabilidad, súper importante para cada una de estas empresas. No es como estoy ahora, es yo quiero seguir evolucionando, necesito una herramienta que evolucione conmigo. Y Vivo Barefoot realmente le saca, valor a Zendesk y sigue apostando por Zendesk. Pero bueno, esto Aquí, es un caso muy aquí, específico, ¿eh? Tengo, o y sea, aquí realmente hay dime. una puntualización que creo que es muy, muy chulo algo que has comentado aquí, ¿no? Al final, fíjate que por lo que entiendo, tienen una gran cantidad de peticiones muy similares. Nuestra parte de automatización, volvemos al ejemplo que has puesto tú antes. ¿Dónde está mi pedido? Esa, esa petición, en la gran mayoría de empresas de retail, representa en torno a un 20 o un 30% de las peticiones diarias que reciben. Y es algo que tú lo has comentado antes, no es algo tan fácil conectarnos al backend y darle una respuesta, sacar el dato, transformar esa respuesta y hacerlo básico, ¿no? De esa parte de automatización que tú comentabas, claramente es una ganancia de eficiencia. Y voy a dejar a la gente al otro lado esperando para cuando tenga un problema de tengo una carrera en 2 días, me ha llegado el número 41 y tengo un 43. Necesito agilidad
porque necesito las zapas para ir a correr, ¿no? Entonces, esta es donde la automatización sí que juega un papel fundamental para ayudar a los agentes a hacer su trabajo, tener más tiempo y más empatía para resolver lo que realmente es clave, que es un cambio por un número o por deficiencia en el producto cuando llega, ¿no? Pero maravilloso caso también. Em, me ha recordado mucho lo que acabas de comentar a un caso de uso que estuvimos viendo con un cliente el otro día, que es, sí, está claro que no, la gente no aporta nada en decirte tu pedido está en trámite o tu pedido, pero cuando tu pedido está entregado, tú dices, si a mí no me ha llegado nada, hasta ahora te dicen, no, está entregado, pero que el bot sea capaz de decirte, oye, está entregado y lo ha recogido el conserje y Sí, ha sido a tal hora y sí, tal día, tal, o sea, esa información, vamos a lo mismo, aporta mucho valor al cliente final, pero no sí, aporta valor que la gente se lo diga al cliente final. Es decir, correcto. es información que nosotros ya tenemos, si la tenemos dentro de nuestros sistemas, ¿por qué no dejar que el bot vaya y diga, Ujú, sí, está entregado, pero es que te lo ha recogido el conserje a tal hora? ¿Vale? Entonces tú ya dices, ah, vale, pues perfecto, correcto. ¿no? Ujú, Entonces, es uno de los casos de uso que estábamos viendo junto con facturas, albaranes, oye, quiero devolver esto, cosas así. ¿Necesitamos tener a alguien detrás? A lo mejor hay X situaciones en las que no necesitamos tener a un agente detrás, ¿vale? Es decir, podemos evitar esta interacción por parte sí, de la gente y aún así podemos darle un servicio, personalizado y con toda la información que necesita el cliente. mm, mm, Si os parece, pasamos a otro caso de uso. Este es un poquito más específico, que se trata de lo que es fintech, ¿vale? La industria fintech. Es Trust Payments y bueno, tenían esto es algo que vemos mucho, ¿eh? Tenían flujos de trabajo un poco desactualizados, también basados en herramientas anteriores, o en este caso tenían el chat, pero el chat legacy, es decir, bastante antiguo, y entonces tuvimos que darle una vuelta y pasar a messaging, algo que también, para aquellos que nos estén escuchando, algo que me parece a veces un poco un paso de, uff, tengo que pasar a messaging cuando ya vengo de chat. No, o sea, realmente si te dejas aconsejar, te podemos hacer un estudio de cómo se tiene que hacer, ¿vale? Para que no impacte a nada, porque es un miedo que tienen algunas empresas de, uff, tengo que pasar a messaging para poder obtener el máximo valor de la IA y tal que cual. Sí, pero es un paso más, simplemente. Y aquí hay expertos que te pueden guiar en eso, ¿no? Entonces, fue un caso así similar, pero lo que conseguimos fue, bueno, pues lo mismo. Al meter la inteligencia artificial en base a sus procesos y en una definición conjunta, pues poder optimizar el reconocimiento de las intenciones, que eso hace que después el enrutamiento sea también muchísimo más ágil y más acertado, ¿vale? Mejoramos las capacidades del bot, porque antes no había bot, era como un chat directamente, ahora puedes tener una conversación previa y aportar X valor tanto al cliente como al agente que tiene que gestionar eso. Y nada, y luego pues seguir automatizando, porque al final la inteligencia artificial sí que ayuda a automatizar, pero como decíamos, no es lo único que hace, ¿vale? Y en cuanto al impacto, pues lo mismo que hemos comentado antes, ¿vale? Mejora en la eficiencia, luego el hecho de el tiempo de resolución también reducirlo. Y bueno, también menos dependencia de soluciones manuales. También las integraciones ayudan muchísimo a no tener que estar cambiando de un sistema a otro y perder muchísimo tiempo en ello, ¿no? Pues estos son unos cuantos de ejemplos que quería mostrar, pero realmente hay tantísimos. Y bueno, si te parece, pasamos a la última parte ya de la sesión de hoy, que serían consejos para implementación. Aquí ujú. yo creo que tú y yo vamos a estar de acuerdo en que uno de los principales es, primero, qué es lo que necesitas, ¿no? Pero cuando llegas al punto de, vale, sí, yo quiero utilizar la inteligencia artificial, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cuál va a ser el ROI que voy a tener? Hay empresas que se encuentran con este bloqueo y ahí es donde queríamos, ofrecerles nuestro punto de vista, ¿correcto? ¿Qué te parece a ti, Alberto, en este sentido? ¿Cuál sería el primer paso que les dirías que tomasen? A ver, coincido contigo, ¿no? Al final creo que es importante dejarse asesorar por un experto, ¿no? O sea, al final yo he hablado mucho de la capa de experimentación,
y la capa de experimentación es importante, ¿no? O sea, empezar a, como yo digo, ¿no? Cacharrear un poco, entender qué capacidades tecnológicas tengo en el mercado para hacer ciertas cosas, pero yo el primer paso que haría es hacer un análisis de impacto o valor versus transformación o dificultad de esa transformación, ¿no? Porque veo que hay muchas empresas que saltan directamente a hacer cosas porque han visto que su competencia lo ha hecho, pero desconocen los procesos internos de la competencia, o empresas que solo porque está de moda lo voy a hacer. No han hecho una definición clara de valor versus coste de esa transformación, ¿no? O sea, un análisis de valor, de impacto. Teniendo eso en cuenta, y como bien decías, ¿no? Asesorando por expertos como vosotros, que es analizar cómo empezar a hacer pequeños MVPs, eh, ir viendo pequeños mejoras porcentuales de ciertos procesos, ¿no? No intentar acometer una gran transformación sin haber previamente experimentado o impactado, ¿no? Porque también es cierto que aunque el grado y el ratio de innovación cada vez es más rápido, también hay ciertas empresas que cometen errores fundamentales y pierden esa ventaja competitiva que pueden tener respecto a la competencia. Porque una de las cosas que es una de las verdades fundamentales de la vida es que una mala experiencia sigue impactando negativamente la confianza que tenemos y nos lleva a cambiar directamente de empresa, ¿no? Entonces, no podemos permitirnos el lujo de dar un paso en falso porque no contemos con expertos como vosotros, ¿no? Yo, para mí, eso sería la sugerencia número uno a dar y a tener en cuenta antes de cualquier proyecto. Correcto. Al final, como decíamos, ¿no? El hecho de que haya expertos que te puedan guiar y que se defina de forma conjunta. Esto no se trata de decirte: "Oye, tienes que implantarlo así, tienes que hacer esto". No, no, no. Dime tú, cómo qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, qué obstáculos tenéis, dónde queréis llegar. Esa unión, ¿no? Esa colaboración, hace que después, podamos realmente llegar a esos objetivos, ¿no? Entonces, para mí, aparte de las guías de un experto, también es el hecho de, comentabas tú antes un MVP, Mm, realicemos un piloto en un país, en un departamento, lo que sea, pero realicemos un piloto y lo que hacemos es que en función de los datos que nos va dando este piloto, pues vamos haciendo mejoras. Probemos con un segmento de nuestros clientes, no salgamos de golpe, probemos con un segmento de nuestros clientes, vayamos abriendo poco a poco. Oye, pues ya vemos que los agentes se han hecho mucho más al copilot, ha habido una serie de mejoras de eficiencia, también el cliente final al que le hemos abierto el bot o cualquier otro canal con inteligencia artificial, pues, ¿sabes? Va dándonos, pues, su opinión y es bastante positiva. Es decir, vayamos probando poco a poco, vayamos saliendo poco a poco, tengamos una estrategia de salida, que es súper importante, y por supuesto una mejora continua. Esto no es mm. salimos y ya está, ¿no? Es decir, esto hay que irlo mejorando continuamente porque tenemos datos que van a hacer que podamos realizar esas mejoras. Entonces, un poquito así a nivel de resumen, sería eso, ¿no? No nos lancemos al vacío porque no tenemos por qué hacerlo. Podemos ir poco a poco y podemos ir acompañados. Es decir, tenemos partners en el mercado como nosotros que podemos ir acompañando, dándonos la mano, de forma que todo sea un proceso mucho más sencillo y con menos incertidumbre también. Entonces, yo no sé si quieres terminar diciendo algo más o añadir algo, No, Nick. muy de acuerdo en lo que has mencionado. Hacer pequeños MVPs, asegurarnos de que tenemos los componentes básicos ya definidos, ¿no? Ya has comentado el punto de messaging, ¿no? Yo no crearía una experiencia automatizada conversacional hasta que no tuviese una experiencia conversacional básica en messaging funcionando con datos, con KPIs y que pueda medir luego cuál es la mejora que incorporan esos AI agents dentro de la experiencia conversacional, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, he visto empresas que se han lanzado a montar un proceso de experiencia conversacional automatizada
sin tener una base de conocimiento interna actualizada, propiamente validada. Esos componentes básicos son fundamentales para el éxito de ese proceso de AI, ¿no? Y por resumirlo a nivel de la primera pregunta que me hiciste, fíjate que la IA es una ayuda tecnológica que hace que nuestros procesos sean más inteligentes. Pero si no tenemos la base de los procesos previamente definidos y funcionando, cualquier proyecto de AI que hagamos puede dar lugar a un fallo catastrófico, ¿no? Con lo cual, tener la base bien clara, hacer un assessment de qué quiero hacer pequeños MVPs como has comentado y a partir de ahí analizar y medir constantemente esas mejoras para seguir innovando, ¿no? Esto sería por mi parte el resumen de cuáles son las best practices para la implementación. Bueno, Alberto, solo me queda ya darte las gracias, como siempre. Gracias por tu tiempo y tu sabiduría, que A espero que coincidamos vosotros. más veces también, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Esto forma parte yo encantado de colaborar. Evidentemente, a la audiencia, dar likes, recompartir. Mientras más likes tengamos, más veces nos veréis a Débora y a mí haciendo estas sesiones. No, pero más aparte, un placer, Débora. En nombre de Cendes, agradeceros que nos hayáis dado este ratito para charlar y, como siempre, un placer estar con vosotros, equipo. Muchas gracias. También quiere decir que si alguien tiene alguna duda, puede dejarla en el chat y nada, os contestaremos en cuanto podamos porque nos hemos comido todo el tiempo y un poquito más. Entonces, nada, agradeceros también a los que os habéis conectado. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.